¿Se oyes? Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Yo soy Josefina Lix y bueno, quiero dar las gracias a Fundación Telefónica por realizar este acto y sobre todo quiero dar las gracias a Ángeles Caso por haberme llamado para acompañarla en este acto. Y digo bien acompañarla porque ella no necesita presentación. Si acaso la presentación la necesitaría yo, pero ella nunca. Porque, bueno, en definitiva, Ángeles Caso es una persona de sobra conocida por todos nosotros como escritora, sobre todo como escritora, como historiadora de arte y sobre todo como reivindicadora del mundo femenino en el arte. Y yo soy una recién llegada a este tema. Llevo toda mi vida dedicada al arte, pero al tema de dar visibilidad a la mujer en el arte, pues he llegado hace muy poquito. Entonces Ángeles es mi maestra, sobre todo. Ángeles, como sabéis, lleva años y años y años dejándose las pestañas, trabajando en el mundo de dar visibilidad a las mujeres artistas, a las mujeres escritoras, y lo hace con una fuerza y con un tesón que verdaderamente es maravilloso, casi incomprensible con la cantidad de dificultades que se ha encontrado. Parece mentira que una persona con la historia que tiene Ángeles Caso por detrás, con la importancia que ha tenido en el mundo literario y en el mundo periodístico y en todas partes, que ha recibido un premio Planeta, que ha recibido premios por todas partes, el premio Fernando Lara, etcétera, etcétera, cuando llega a una editorial con un libro sobre mujeres, le dicen que no. No ha podido conseguir que le editen los libros de mujeres artistas y ella, con esa fuerza terrible que no sé de dónde la saca, y con mecenazgo, con crowdfunding, ha conseguido hacer ya 3 libros. 3 libros para los que se necesita una cantidad de dinero importantísimo, que parece mentira haberlo conseguido por este medio. Yo me imagino, y un poco lo hemos hablado antes, que se ha dejado el cuerpo, el alma, las pestañas y todo en esa empresa de moverse, de conseguir financiación por aquí, por allá, una auténtica locura. Y me parece también una pena y una vergüenza que una mujer con su trayectoria a estas alturas tenga que estar utilizando un método que utilizan los jóvenes. Los jovencitos que quieren crear un grupo de música, hacer un documental, escribir unas poesías, pues sí, está bien que vayan al crowdfunding, pero que una persona como Ángeles Caso tenga que hacerlo es verdaderamente lamentable. Pero, en fin, gracias a eso ha dado a luz primero 2 libros extraordinarios, ellas mismas, autorretratos de grandes pintoras y grandes maestras, pintoras desde el Renacimiento al XIX, y precisamente con este libro, ellas mismas, autorretratos de grandes pintoras, ha tenido la extraordinaria idea de hacer un libro infantil basándose, este libro absolutamente maravilloso, basándose en sus investigaciones anteriores. Y es una idea además absolutamente genial el intentar que desde la infancia la mujer artista vaya siendo visible, porque es muchísimo todavía lo que queda por hacer en este ámbito. Y como digo, Ángeles lleva toda una historia detrás en este asunto. Gracias a ella y a otras mujeres que están también investigando, pues afortunadamente el Museo del Prado el año que viene hará una exposición de Sofonis Banguisola y otra exposición de Lavinia Fontana. Ahora mismo en el Reina Sofía está Dorotea Tanning, en el Palacio Gaviria está Tamara de Lempicka, pero hay miles y miles más que es muy difícil que alguna vez puedan ver la luz. Hay que felicitarse porque haya algunas exposiciones de mujeres, pero es lamentable. Somos miles y miles de mujeres las que trabajamos en museos, las que trabajamos en exposiciones, historiadoras de arte.
Y la gran mayoría de los directores de museos son hombres, cuando la mayor parte del personal que dirigen son mujeres. Espero que los hombres poco a poco vayan cogiendo esta carrerilla, que ahora parece que se ha puesto de moda, pero espero que sean muchas más las mujeres que llegan a ser directoras de estas instituciones. Dar visibilidad al mundo de las mujeres es algo que solo se conseguirá con trabajos como el que hace Ángeles Caso, y la dejo ahora presentando su libro, que lo va a hacer maravillosamente y del cual me siento orgullosa de haber podido participar en su mecenazgo. Muchas gracias, Ángeles. Gracias, Josefina. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a Josefina, que no ha dicho que el año que viene habrá una gran exposición en el Prado sobre Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana, y otra que está comisariando ella sobre ilustradoras, mujeres ilustradoras que trabajaron para el grupo Prensa Española, el grupo editor del ABC, desde sus orígenes a finales del siglo XIX hasta los años 80, creo, más o menos. Es una exposición que se podrá ver en el Museo ABC. O sea que poquito a poco sí que vamos consiguiendo que se abran puertas que todavía hace unos pocos años parecían absolutamente cerradas. Capítulo de gracias, por supuesto, a Fundación Telefónica, al espacio Fundación Telefónica, que siempre organiza eventos interesantísimos, espero que este también lo sea, y abre las puertas a cosas muy especiales, muy bien pensadas, con un equipo además que trabaja extraordinariamente bien, a Fundación Telefónica, que ha sido además mecenas del libro. Y Josefina, aunque decías, bueno, qué rabia tener que hacer las cosas así, o no es solo para los jóvenes, yo creo, ¿no? Vamos a replantearnos, a lo mejor hay que replantearse también un poco eso que llamamos la industria cultural, ¿no? En realidad esto que yo estoy haciendo y que está haciendo otra gente, de lo que ahora llamamos crowdfunding o micromecenazgo, se hizo toda la vida. La enciclopedia francesa se hizo así. Entonces se llamaba suscripción, ¿no? La gente lo que hacía era lo mismo que ahora, pagar por adelantado los ejemplares para que se pudieran editar, ¿no? Es exactamente lo mismo que estamos haciendo, bueno, que yo he hecho con estos 3 libros sobre pintoras y que está haciendo alguna otra gente con otros proyectos, ¿no? Sí, parece que es más propio de jóvenes, pero bueno, sin ser tan jóvenes, bienvenidos. O sea, seguro que por aquí hay mecenas sentados y sentadas, luego espero poder saludaros, pero también es una fórmula maravillosa porque permite a la gente ser copartícipe de un proyecto cultural, ¿no? Que es pensar que están haciendo posible que algo que vale la pena vea la luz. Entonces es maravilloso para mí como autora, y creo que también para la gente que ha puesto ahí su dinero por adelantado y me ha permitido a mí editar. Así que muchísimas gracias a quienes lo habéis hecho. Y vamos a hablar un poco entonces de las pintoras. En realidad, y continúo la línea que apuntaba Josefina, tenemos que reconstruir el relato de la historia. La historia no deja de ser una construcción cultural, ¿no? Ya sabéis esta frase tan conocida. Si me bajo esto un poco se me oirá bien. Es que me molesta como vérmelo ahí. Esta frase tan conocida de la historia la escriben los vencedores. Bueno, sí, normalmente la historia, la que llega, ¿no?, a las multitudes a través de, no solo de los libros, a través de, sobre todo, del sistema de enseñanza, es la historia escrita por los dominadores. No sé si son solamente vencedores, sí, desde luego, por los dominadores. Y está claro que en la sociedad en la que vivimos, los dominadores
en el más amplio sentido de la palabra, han sido los varones, ¿no? Vivimos en una sociedad patriarcal, nadie puede ya negar esta realidad. Esa construcción cultural que es la historia, que es la historiografía, que es el relato, ¿no?, de la vida de las sociedades que hemos ido componiendo los seres humanos, evidentemente está, porque es inevitable, está marcado por una serie de sesgos y desde luego por el sesgo patriarcal. En la concepción general de la historia, en el relato de la historia general y luego en el relato de los aspectos concretos del arte, del hecho cultural, de la literatura, etcétera, ¿no? Siempre nos han contado una historia en la que los dominantes en todos los sentidos han sido los hombres, los que han hecho cosas importantes han sido los hombres, y las mujeres han ocupado un espacio, o no han ocupado más bien ningún espacio, es decir, la mitad de la población del género humano se ha visto oculta por el relato historiográfico. Hay que reconstruirlo. En parte de construirlo, no digo que vayamos a reinventar la historia desde sus raíces, pero sí hay una parte importante que hay que deconstruir y hay que volver a construir, ¿no? Y esto que estáis viendo, yo creo que sirve muy bien como ejemplo. Pensemos en la pintura prehistórica. Y a todos, si yo os pregunto quiénes hicieron las pinturas de Altamira, de Tito Bustillo, de la Cueva del Castillo, de donde procede estas manos que estáis viendo aquí, quiénes hicieron esas obras extraordinarias, las obras primigenias del arte humano, yo creo que todos de una manera automática e inconsciente, porque la hemos aprendido durante generaciones y generaciones, decimos que lo hicieron hombres, los hombres prehistóricos, ¿no? Bueno, en este siglo XXI, en estos últimos años, se ha podido demostrar científicamente que la mitad de las manos que aparecen en las cuevas prehistóricas, la gente que entraba en las cuevas a pintar por las razones que fueran, de tipo religioso, de tipo sexual, de tipo ritos de fertilidad o ritos de prosperidad de caza o lo que fuera, en fin, no cabe duda de que algún motivo espiritual, mágico había en esas creaciones, ¿no? En transmitir, en dejar plasmadas en las rocas todas esas imágenes, en esos santuarios en los que nunca vivió nadie. No hay pruebas en las cuevas pintadas, en ninguna hay pruebas de que viviera la gente. Eran santuarios a los que se accedía para realizar una serie de ritos que incluían el arte, la pintura parietal, ¿no? Entonces se ha demostrado científicamente que estas manos que aparecen en casi todas las cuevas, y además no solo en las cuevas europeas, hay manos en las cuevas de Borneo, por ejemplo, en otros muchos lugares del mundo, es como la primera expresión de esta necesidad que tenemos los humanos de dejar constancia de nosotros mismos, de autorretratarnos, ¿no? Las personas que hicieron esto ponían sus manos sobre la roca y soplaban alrededor con un hueso vaciado de animal o con una caña, soplaban la pintura alrededor, o por el contrario, en este caso es así, hay otros en los que es al revés, es decir, se untaban las manos con pigmento y colocaban esas manos sobre las paredes. Son los primeros autorretratos de seres humanos. Y como os decía, en estos últimos 10, 12 años se ha demostrado que la mitad de las manos son de mujeres. Se ha medido lo que se llama el índice de Manning. Manning es un científico inglés, suena a broma por lo de Manning y manos, pero es verdad, un científico inglés que ha estudiado la ratio que hay entre el dedo, creo que es el corazón y el anular, o el corazón y el índice. Hay una ratio universal que es diferente en
el macho de la especie y en la hembra de nuestra especie. Entonces, a partir de ahí se ha desarrollado un programa informático, un software que se hizo en Francia, extraordinario, que ha medido las manos, entre otras las de la Cueva del Castillo. Y más o menos el resultado es, en todas las cuevas que han medido hasta ahora, entre el 48 y el 52% de las manos son de mujeres. No hay ninguna razón, por lo tanto, para pensar que, igual que dejaron sus manos, no participaron también de la creación de los bisontes, las ciervas, los caballos, etcétera, 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 ¿no? Primer relato de la historia del arte que tenemos que reconstruir. Las mujeres también estuvieron presentes en los santuarios de hace 25.000, 30.000 años, como esta Cueva del Castillo. Os voy a ir enseñando, en primer lugar, las obras originales y luego las ilustraciones que Laura López Balza, que ha sido conmigo la co-creadora de este libro, ha hecho para el libro infantil. Laura López Balza es una joven artista cántabra. No puede estar hoy presente porque parte del año vive en Senegal y ahora mismo está allí. Yo la elegí como ilustradora del libro porque buscaba a alguien que tuviera una energía, ¿no? Una capacidad de transmitir color, alegría, fuerza, y encontré todo eso en Laura, que se sumó al proyecto con entusiasmo, ¿no? Lo que hemos hecho un equipo, un dúo. Hemos trabajado con 25 autorretratos de pintoras desde las manos prehistóricas hasta las vanguardias artísticas de mediados del 20. Yo narro la historia a manera de cuento, ¿no? La historia de esa artista o de ese momento histórico o de ese cuadro en concreto, según, y Laura ha hecho las ilustraciones basándose en las obras originales, y luego en la parte final del libro hay unas pegatinas y un lugar para colocar esas pegatinas con los cuadros originales y la ficha técnica de cada cuadro, de cada obra, para que los niños puedan jugar y comparar, digamos, lo que es la obra original con la ilustración de Laura López Balza, ¿no? Entonces voy a ir enseñándoos las dos, partiendo de esta primera. ¿Esto pasa? Sí. Ay, falta una aquí. Bueno, lo mismo se puede contar de la Edad Media. Siempre decimos, la cultura sobrevivió en los monasterios medievales, donde los monjes se dedicaron a copiar los fragmentos que quedaban de la literatura clásica y sobre todo todos los textos religiosos, y además a iluminarlos, creando unos códices extraordinarios, unas obras de arte impresionantes que tienen un valor incalculable a día de hoy. Siempre pensamos en los monjes. Bien, lo cierto, y las investigaciones más recientes lo demuestran de una manera clarísima, lo cierto es que en los scriptoria, en los talleres de los monasterios, había monjes y había monjas. En primer lugar, porque hasta el siglo XIII, y pasaron muchos siglos de vida monástica y de trabajo en los scriptoria, antes de llegar al XIII, la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de los monasterios europeos eran dúplices, es decir, convivían monjes y monjas, compartían el mismo recinto, se especializaban por tareas, había tareas atribuidas a los monjes y sus criados y tareas atribuidas a las monjas y sus criadas, pero también había tareas comunes. Y cada vez hay más pruebas que siempre estuvieron ahí, pero a las que no habíamos mirado, porque este es el problema, ¿no? El problema es a dónde miramos, como historiadores, como narradores de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la existencia del género, ¿no? De la especie humana. Entonces, aunque estaban las pruebas ahí, nadie había querido mirarlas, las pruebas de que había muchas monjas trabajando en los scriptoria, en los talleres de los monasterios. En España tenemos una prueba extraordinaria,
el primer nombre de una artista mujer que conocemos procede del siglo IX, del monasterio de San Salvador de Tábara, en la actual provincia de Zamora, entonces era Reino de Asturias, un monasterio que enseguida fue saqueado por creo que fue por Almanzor. Estamos en el año 882 y en ese año se termina una obra extraordinaria, que es una de las muchas versiones que circulaban en aquel momento de lo que era un bestseller de la época, que son los comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana. Es un códice extraordinario, bellísimo, que está en la Catedral de Gerona, el Beato de Gerona, y que está firmado por un monje que fue el copista, quien copió los textos, y una monja que fue la ilustradora, la artista, y que firma como Ende Pintrix Dei Ayutrix, Ende, pintora y ayudante o servidora de Dios, ha hecho este libro. Esa firma ha estado ahí siempre. Este códice de Gerona, este Beato de Gerona, se conoce desde siempre, pero nadie quiso reparar y contar públicamente que la artista responsable de las extraordinarias iluminaciones de ese códice, que son bellísimas, era una mujer, ¿no? Como ella hay otras muchas monjas, muchas se autorretrataron. Además, en los códices, bueno, una de esas obras está también presente en este libro, en Pintoras, como está Sofonisba Anguissola, de la que ya ha hablado Josefina, porque en octubre se inaugurará una importante exposición en el contexto del bicentenario de, bueno, nuestro gran museo, ¿no? De nuestro adorado Museo del Prado. Y no deja de ser maravilloso que precisamente lo que va a ser una de las grandes exposiciones del año esté dedicada a dos pintoras, que son Sofonisba y su continuadora Lavinia Fontana. El Museo del Prado tiene algunos cuadros de Sofonisba, y cuando digo algunos es que no se sabe exactamente la cifra. Entiendo que en este momento estarán intentando llegar a una conclusión de cara a esa exposición de octubre, ¿no? Pero los tiene desde hace muy poco tiempo, desde finales de los años 80. Y no porque no estuvieran los cuadros en el museo. Los cuadros están en las colecciones reales, en la colección real de España desde el siglo XVI. De la colección real pasan al Museo del Prado en el momento de su inauguración, en 1819, y pasan, y esta es una historia que se repite mucho con las pintoras, pasan como cuadros de los pintores contemporáneos de Sofonisba Anguissola, de Alonso Sánchez Coello, de Juan Pantoja de la Cruz. Ella había sido retratista en la corte de Felipe II, pero su nombre se olvida y su obra empieza a ser atribuida a estos pintores varones. En los últimos años el Prado le ha devuelto a Sofonisba algunas de sus obras saqueadas y como os digo, yo supongo que cuando se inaugure esta exposición en octubre, todavía alguna obra más que a día de hoy están en discusión entre los especialistas seguramente será de nuevo devuelta a la que parece que fue su autora original, ¿no? Algo parecido pasó, bueno, parecido no, exactamente lo mismo, pasó con esta otra pintora, con Judith Leyster, que es una pintora holandesa del siglo XVII, que es además el primer caso que se descubrió de saqueo de la obra de una artista. Se descubrió muy pronto, se descubrió a finales del siglo XIX. El Museo del Louvre compró una obra de Frans Hals. Frans Hals es un pintor holandés, muchos lo conoceréis, contemporáneo de Judith Leyster, amigo de Judith Leyster, y un pintor
pintor que siempre fue, en vida y después de morir, cotizadísimo. Entonces, el Rijksmuseum de Ámsterdam, el Louvre, los grandes museos europeos pagaban auténticas fortunas por los cuadros de Frans Hals. Finales del 19, el Louvre compra un Frans Hals a un precio desorbitado, y cuando ya está el cuadro en el museo, alguien descubre que ese cuadro tiene una firma extraña, que no es la firma de Frans Hals. Y empieza a tirar del hilo, y ese conservador descubre a esta artista olvidada, Judith Leyster, cuyos cuadros habían gozado de enorme éxito, pues muy parecido, ¿no?, al de su compañero y amigo y coetáneo Hals, pero después de la muerte de Judith Leyster empiezan a ser vendidos como cuadros de Frans Hals. Entonces había, sobre todo el Rijksmuseum, también el Louvre, estaban llenos, tenían diversas obras de Hals que no eran de Hals, eran de Judith Leyster, y estaban firmadas por ella. Sin embargo, nadie se había molestado, una vez más hablamos de esta miopía o esta mirada enfocada solo a un ámbito concreto, que es ese ámbito de la obra de arte creada por los hombres. A pesar de estar firmados por ella, se atribuían automáticamente, puesto que su estilo era muy parecido a Frans Hals. Hubo hasta un juicio cuando se descubrió que el Hals del Louvre no era de Hals, sino que era de Judith Leyster, porque de repente el cuadro perdió su valor económico, ¿no? Y bueno, pero es el primer caso de pintora saqueada por el comercio del arte, ¿no? Cuyo nombre empezó a ser recuperado. Esta es la interpretación hecha por Laura López Balza, que a mí me gusta muchísimo, del cuadro, del autorretrato de la alegre y animosa Judith Leyster, que parece que está recibiendo a alguien que entra en ese momento en su taller, ¿no? Y ella se vuelve y le sonríe, ¿no? Y dice: ay, mira, aquí estoy pintando, ¿qué te parece lo que estoy haciendo, no? Otro de los casos de saqueo y recuperación también bastante temprana, porque se produjo en los años 50, mediados del siglo XX, ¿no? El de Artemisia Gentileschi, a día de hoy considerada pues probablemente la mayor de las pintoras que ha habido en la historia, por lo menos de las que hemos ido logrando conocer, y uno de los grandes artistas sin género del barroco italiano. Artemisia Gentileschi gozó de una fama enorme en vida. Este autorretrato suyo lo pintó a petición del rey Carlos I de Inglaterra, que era probablemente el mayor coleccionista de arte de Europa. En aquel momento prácticamente se arruinó él personalmente, y estuvo a punto de arruinar a la corona inglesa por la cantidad de dinero que se gastó en arte. Y como solían hacer muchas veces los coleccionistas, los mecenas, los comitentes, encargaba autorretratos a sus artistas favoritos. Y entre otros encargó este autorretrato a Artemisia Gentileschi, que además en ese momento estaba trabajando en Londres para él, porque la había llamado él para que decorase su nuevo palacio de Greenwich, trabajando en parte en colaboración con su propio padre, con Orazio Gentileschi, y en parte sola por su cuenta, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que esta estrella de la pintura del 17, hija de otra estrella también de la pintura, Orazio Gentileschi, lo mismo, sus obras empezaron a ser consideradas después de su muerte obras de su padre. Gentileschi solo existía uno, por supuesto varón, Orazio, y estaban colgadas en grandes museos, especialmente en los museos italianos, en
bueno, por supuesto en los Uffizi, en el Pitti, en Nápoles, en el Capodimonte, en colecciones privadas, en la colección de la reina de Inglaterra, donde está este autorretrato, en el castillo de Windsor. No este en concreto, pero mucha obra de Artemisia estaba considerada obra de Orazio. Hasta que en los años 50 un historiador del arte italiano, especialista en Orazio Gentileschi, empieza a decir: aquí pasa algo raro, ¿no? Hay cuadros de Orazio que son muy raros, que no es su pincelada, que no es su temática, que no es su estilo y que además no es su firma. Fijaros qué cosa que nos parece tan absurda, pero hasta ese punto nos puede llevar a veces el deseo, la necesidad, a veces inconsciente y a veces por mala fe, de no ver lo que no queremos ver. Y entonces, a partir del trabajo de este hombre, que publica un artículo en una importante revista de arte italiana, se empieza a descubrir que Orazio Gentileschi tuvo una hija que había sido un genio del arte, llamada Artemisia, ¿no? Esta es la interpretación de Laura. Como veis, lo que hemos hecho, bueno, lo que ha hecho Laura en concreto es hacer, como os decía, estas obras llenas de energía, de poder, ¿no? Yo no quería un libro victimista, sino todo lo contrario. Fueron mujeres muy poderosas, no siempre lo tuvieron fácil, como os podéis imaginar. Las condiciones para trabajar, para triunfar como artistas no eran fáciles para las mujeres, aunque hubo momentos muy proclives, ¿eh? Por ejemplo, el siglo XVIII, en el que vamos a entrar ahora, fue muy proclive a las mujeres artistas, ¿no? Hubo momentos mejores y lugares en Europa, como Francia, por ejemplo, donde se facilitó o se vio con mucha mayor naturalidad el trabajo de las mujeres en el mundo del arte, que en España, por ejemplo, donde da la sensación, aparte de que queda muchísimo trabajo por hacer todavía en España, pero da la sensación de que era más difícil para las mujeres acceder a los niveles más elevados, ¿no? Entonces, bueno, hemos dado esta interpretación de empoderamiento de estas mujeres, y además con la idea también de que los niños y las niñas puedan ellos mismos copiar estos autorretratos con las grandes manchas de color, o jugar, inspirarse en ellos también para autorretratarse, ¿no? Esta fue otra estrella. Aquí ya entramos en el 18, una de las estrellas de la pintura del 18, Angelika Kauffmann, que es la protagonista de la portada, una artista nacida en Suiza. Aunque, bueno, como pasaba con los artistas que triunfaban, pues se pasó la vida viajando, sobre todo primero por Italia, por las cortes italianas, luego se marchó a Inglaterra, donde estuvo mucho tiempo, previo paso, porque siempre pasaban por París, por Potsdam, por Berlín, por Viena. Muchas veces llegaban hasta San Petersburgo, donde también las zarinas y los zares reclamaban a los grandes artistas y a las grandes artistas europeos. Y Angelika Kauffmann, en concreto, en los años finales de su vida, regresó de nuevo a Italia y vivió en Roma durante muchos años, ¿no? Fue una estrella admirada, admirada por los grandes intelectuales europeos de la época. Goethe, que se hizo retratar por ella. Goethe era un experto en arte y Goethe le encargó su retrato a Angelika Kauffmann. Algo quería decir, ¿eh? No solo Goethe, muchas reinas, reyes, princesas, príncipes y alta aristocracia europea se hicieron retratar por esta pintora, que era una verdadera celebridad, ¿no? Este es la interpretación de Laura de ese autorretrato de Angelika Kauffmann. Se autorretrató muchas veces, aquí es muy joven, todavía tiene alrededor de 20, 22 años, si no recuerdo mal, y como veis se autorretrata un poco demostrando lo buena artista que es y cómo domina distintos géneros, ¿no? Tiene
La paleta, que la veis ahí a su derecha, la paleta del óleo, tiene una carpeta con dibujos, seguramente, ¿no? Y tiene en la mano izquierda un instrumento que ahora nos cuesta trabajo reconocer, pero que era el que se utilizaba para el pastel, que estaba muy de moda en el siglo XVIII, puesto de moda además por otra pintora, Rosalba Carriera, una pintora veneciana, que es la que empieza a utilizar el pastel para hacer retratos y lo convierte en la técnica de moda en la Europa del Rococó, otra gran estrella de la pintura del siglo XVIII, ¿no? Adélaïde Laville-Guiard, artista francesa, artista oficial de las hermanas y las tías del rey Luis XVI, rival de la otra gran estrella del retrato del París de la época, que era Elisabeth Vigée-Lebrun, que era la retratista oficial de María Antonieta, y las dos, así como Angélica Kauffmann y así como varias artistas más, miembros de la Real Academia de Pintura y de Escultura de Francia, lo cual demuestra evidentemente el nivel que tenían, el éxito que tenían, el reconocimiento público y la naturalidad con la que estas mujeres se desplazaban por los palacios de los grandes comitentes, de los grandes mecenas europeos, retratándolos o haciendo pintura histórica, o en las iglesias haciendo pintura religiosa, es decir, recibiendo encargos que las colocaban en un plano prácticamente de igualdad con los grandes maestros, como grandes maestras de la época. Y las llamo maestras en el doble sentido, en el de maestras de la pintura, como las llamaríamos ahora, por su genio, por su talento, por su capacidad, pero también porque tenían, muchas de ellas, el título oficial, como Adélaïde Laville-Guiard. La enseñanza de la pintura hasta finales del siglo XVIII se hacía en los talleres de pintura, es decir, tú aprendías a pintar en el taller de otro o de otra artista. Mirad, ella se representa con dos alumnas que aprendieron, estudiaron con ella. Ella a su vez había estudiado con varios pintores muy importantes en el París de la época, y una vez que cumplías tus años de aprendizaje, que eran muy largos, normalmente empezaban de niños, 8, 9, 10 años, entraban en los talleres de niños y de niñas. Las que eran hijas de artistas o hijos de artistas ya lo tenían por la mano, ¿no? Empezaban a aprender desde muy pequeños, y empezaban desde pequeños pues haciendo de ayudantes, de aprendices, haciendo faenas, recados, etcétera, y poco a poco iban ascendiendo en el grado de formación hasta que pasaban un examen que organizaba el gremio en todas las ciudades, ¿no? Había un gremio de pintores que solía estar puesto bajo la advocación de San Lucas, patrón de los pintores, y a partir de que aprobaban ese examen se les concedía el título de maestra o de maestro, ¿no? Entonces, bueno, entre otras muchas de las que estamos viendo, esta mujer, Adélaïde Laville-Guiard, tenía ese reconocimiento oficial, ese título que le permitía ser propietaria de su propio taller, ser profesora, a su vez maestra de discípulos, y formar parte de esa organización gremial que organizaba y que protegía de alguna manera a los artistas de su tiempo. Curioso. A finales del siglo XVIII, en el momento un poco antes de la Revolución Francesa, porque todavía es cosa de Luis XVI, pero luego ya se va a prolongar, quedan abolidos los gremios, en concreto el gremio de artistas pintores, ¿no? Del gremio de San Lucas,
no solo de la ciudad de París, sino de todas las ciudades francesas. Se da todo el poder de la enseñanza, de la organización profesional de los artistas, y en fin, y de la concesión de honores, y hasta de la decisión sobre qué es lo bueno y qué es lo malo en el mundo del arte, se le concede desde este momento, desde finales del siglo XVIII, a la Academia. Todavía en vida de Luis XVI, Real Academia de Pintura y de Escultura de Francia. Os cuento lo de Francia porque Francia, a partir de ese momento, es el ejemplo a seguir en el resto de Europa. Lo que ocurre ahí luego pasa en todos los demás países, ¿no? Como os digo, todavía en esa época había varias mujeres, en ese momento, que creo que es 1776, 80, por ahí, cuando queda abolido el gremio de San Lucas. Todavía en ese momento había 4 mujeres artistas que eran miembros de esta Real Academia. Llega la Revolución Francesa, 1789, queda abolida la monarquía y queda abolida la Real Academia, y se monta el Institut de France, el Instituto de Francia, que años más tarde, con la restauración borbónica, se convierte en la Academia de Bellas Artes. Ya no lleva el título de Real, pero pasa de Instituto de Francia a Academia de Bellas Artes. Atención, las mujeres quedan absolutamente excluidas. Cuando se funda el Instituto de Francia en 1792, se prohíbe que ninguna mujer forme parte del Instituto de Francia. Hay un gran debate en el que participa esta maestra de la Viguiard, puesto que ella era académica, y además era revolucionaria. Y entonces dice, pero vamos a ver, ¿pero qué estáis haciendo? O sea, nos estáis echando a las mujeres y no hay manera. Se niegan en redondo, prohíben el acceso de las mujeres al Instituto de Francia y posteriormente a la Academia de Bellas Artes, como ocurre prácticamente en toda Europa. Pero no es solo que les impidan ser académicas, es que les impiden formarse en las escuelas de Bellas Artes. Mientras que hasta ese momento la formación en los talleres permitía que las hijas de los propios artistas o otras mujeres que, como Sofonis Van Guisola, que no era hija de artista, pero quiso ser pintora y lo logró formándose en 2 talleres en su ciudad natal, en Cremona, permitían que las niñas, las jovencitas, las jóvenes se formasen en los talleres. En cuanto la enseñanza, el control del arte, el dominio sobre el arte pasa al territorio de las academias, que es un territorio totalmente burgués, totalmente patriarcal, quedan excluidas las mujeres, se les impide el acceso, con una extraordinaria excusa. Y es que como había clases de desnudo, las mujeres no podían entrar en las clases de desnudo, porque eso era una inmoralidad. Claro, si podían entrar como modelos. Obviamente, quienes posaban como modelos para que los hombres, los estudiantes que estaban en las escuelas de Bellas Artes, las dibujasen desnudas, eran mujeres. Pero eran mujeres del arroyo, eran mujeres pobres, eran mujeres que cobraban, 4 céntimos a cambio de pasarse horas desnudas en las aulas de las academias, de las escuelas o en los talleres privados de los artistas. Eran mujeres cuya vida a veces acababa confluyendo con la prostitución. Eran mujeres por cuya moralidad la burguesía, el sistema burgués, el sistema de pensamiento burgués no tenía que preocuparse. Las señoritas decentes no podían ni debían ir a las clases de pintura al natural, y con esa excusa se les prohibió durante décadas el acceso a las escuelas de Bellas Artes y a las academias de toda Europa. Empezó a haber en los años 70 academias que se abrieron específicas para mujeres. La primera
estoy hablando del años 70 del siglo XIX. La primera y la más importante fue esta, la Académie Julian de París. Una academia que estuvo viva durante muchas décadas, hasta bien entrado el siglo XX, y en la que estudiaron muchas de las pintoras más importantes del último cuarto del siglo XIX y de las primeras décadas del XX. Porque a pesar de esa negativa a que las mujeres pudieran acceder a los estudios oficiales y a las academias oficiales, curiosamente, desde mediados del siglo XIX, hay verdaderas riadas de mujeres que quieren ser artistas, ¿no? Como no pueden acceder a la formación oficial, pues tienen que buscar este subterfugio. Bueno, no es un subterfugio, es una formación paralela en las pocas escuelas privadas que las admiten, siempre más caras que las escuelas para hombres y segregadas, además. Este cuadro lo pinta esta jovencita que veis ahí en el medio, Marie Bashkirtsev, que era una pintora rusa-ucraniana, que estudiaba en la Académie Julian de París junto con otras muchas pintoras, como os digo, que fueron muy relevantes a finales del XIX, principios del XX, y ella hace este autorretrato suyo en la Académie Julian con sus compañeras, con una de sus profesoras que está a su lado, y como veis, con un modelo que posa medio desnudo, no desnudo del todo, y que es un niño. Desde luego en esta época, en los 70, 80 del siglo XIX, todavía no podían estas mujeres que estudiaban arte, no podían hacer retratos del natural de hombres o de mujeres, ni siquiera de otras mujeres desnudas. Los hacían sobre modelos de yeso de esculturas clásicas. Era como aprendían a pintar la anatomía y el dibujo del cuerpo humano, que se consideraba fundamental en la formación de un artista. Hay que esperar hasta muy finales del XIX, principios del XX, para que se les permita poco a poco ir o bien teniendo modelos, mujeres o hombres que posan desnudos o desnudas en las academias privadas, o poco a poco ir entrando ya, como pasa en España desde principios del XX, en la academia, la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Pero hay que esperar, como os digo, hasta principios del XX, y a veces pues hay grandes escándalos cuando algún director de alguna academia, como pasa en la Academia de Pensilvania, por ejemplo, hacia 1890, permite acceder a las muchas alumnas de arte que había en ese momento matriculadas en la academia, segregadas. Dice, no, podéis acceder por fin a las clases de desnudo, y bueno, se arma tal escándalo que le acaban expulsando y le cuesta una depresión de la que no se recuperó el resto de su vida, ¿no? Esta es la interpretación que hace Laura López Balza de la Academia Julian, del autorretrato de Marie Bashkirtsev, que murió muy jovencita, murió tuberculosa con 25 años. Era una artista muy prometedora, pero no pudo demostrar hasta dónde hubiera sido capaz de llegar, y que además dejó un testimonio muy interesante, un diario que ella llevaba desde que era muy jovencita, 14, 15 años, que a España no ha llegado nunca este diario, pero ha sido una especie de continuo bestseller desde que se publicó a finales del siglo XIX, tanto en Francia como en Inglaterra, porque, bueno, es el diario de una joven, de una adolescente y luego joven, dotada de una manera extraordinaria para el arte, para la ópera, que era su primera vocación, a la que tiene que renunciar
por culpa de la tuberculosis que acaba con su voz, y también luego para las artes plásticas, y entonces va anotando en este diario las inquietudes de una joven artista, una mujer joven, porque digo que muere con 25, que era además feminista, era sufragista, a pesar de pertenecer a una familia millonaria que no sabía ni de lejos que se dedicaba a ese tipo de actividades, que iba a reuniones secretas de mujeres sufragistas, etcétera. Personaje realmente muy interesante, ¿no? Marie Bashkirtsev. Esta es una de las 3 grandes pintoras impresionistas. Berthe Morisot, una mujer de la que se ha hablado muy poco, igual que se ha hablado muy poco de sus 2 compañeras, Mary Cassatt y Eva González, o González, que dicen los franceses, porque su padre, aunque era de origen español, era un novelista muy conocido en ese momento, ya naturalizado francés. Las 3 fueron muy destacadas en el movimiento impresionista. Solo se ha vuelto a hablar de ellas en estos últimos años. Yo recuerdo haberlas estudiado en la facultad, las primeras mujeres pintoras de las que nos hablaban, ¿no? A finales de los 70, principios de los 80, pues un poco como las musas, las hermanas menores de los impresionistas. No se sabía muy bien, bueno, habían hecho alguna cosita menor, pero en realidad eran más, pues eso, las musas, ¿no? Qué nombre tan bonito, siempre atribuido a las mujeres, ¿no? ¿Cuántas mujeres han sido musas y qué pocas deben de haber tenido musos, ¿no? Si nos fiamos por lo que la historiografía nos cuenta, algunas hubo, que tuvieron musos, lo que pasa es que no nos lo han contado, ¿no? Bueno, ahora sí que se está reivindicando, ¿no?, a estas pintoras impresionistas, pero curiosamente yo he trabajado además sobre ellas para el Museo del Prado, que me pidió un texto sobre ellas, y hace unos años, y es curioso porque analizas la obra de las 3 impresionistas, Morisot, Cassatt y González, y hay una diferencia fundamental, no en el estilo, son plenamente impresionistas, sino en la temática, mientras que ellos, Renoir, Monet, Manet, Degas, Toulouse-Lautrec, etc., eran, y lo voy a decir sin juzgarlos, verdaderos crápulas, ¿no?, que andaban correteando por el París nocturno, retratando las todos los prostíbulos y los grandes salas de baile y clubs, etcétera, etcétera. Y luego por la mañana estaban en su casa como señores burgueses, que eran todos muy burgueses, además, casi todos los impresionistas eran de familias ricas, ¿no? Ellas también, por las mañanas retrataban a sus esposas leyendo dulcemente en el jardín. Pues resulta que las pintoras impresionistas nunca salieron de su casa. Lo que ellas pintan es un espacio, un ámbito, un mundo totalmente doméstico, femenino, lleno de retratos de sus familiares mujeres. Por ejemplo, Berthe Morisot, yo he revisado toda la obra disponible de Berthe Morisot, la revisé en su momento para ese texto que hice. El único hombre al que ella pinta es su marido, el resto son mujeres, su hermana, su madre, sus sobrinas, niños también. Y hay un cuadro extraordinario de Berthe Morisot en el que pinta a su hermana y su sobrina mirando desde lejos París, de espaldas, las retrata de espaldas, y están las dos en lo alto de una colina mirando París a lo lejos. París no les pertenece. París no es un territorio por el que las mujeres finas, como eran ellas, pudieran pasearse libremente. Es algo de lo que se queja mucho Marie Bashkirtsev en su diario, ¿no?, que dice: pero ¿cómo voy a ser una gran pintora si no me dejan salir sola a inspirarme? Dice, no puedo ir a ningún sitio, tengo que ir a todos los lados con mi familia, con mi dama de compañía. Yo necesito salir sola, pasearme sola, ver lo que pasa en las calles, sentarme en un banco de un jardín, ir sola al Museo del Louvre, y no me dejan. Ya ni os cuento de lo que era la noche
por supuesto, ¿no? Todo ese mundo que ellos retratan, ellos los hombres impresionistas retratan también, ¿no? Esta es una pintora española, la primera pintora española de la que os hablo, de cuya muerte se han cumplido este año 100 años. Murió en octubre, además, de 1918. Lluïsa Vidal, una pintora barcelonesa cercana al neosantisme, proviene de una familia muy interesante. Su padre era un ebanista, diseñador de muebles famosísimo, prestigiosísimo, que trabajaba pues para grandes clientes, incluida la Casa Real, por ejemplo, que da una educación exquisita a sus hijas. Tiene un montón de hijas, no me acuerdo si son 7 o 8. Una hermana de Lluïsa Vidal, Frasquita Vidal, es violonchelista, una importante violonchelista, y es la compañera y esposa de Pau Casals, nada más y nada menos. Y bueno, ella es una pintora muy interesante, muy cercana al movimiento noucentista catalán, donde estaba Ramón Casas, bueno, algunos pintores célebres. Una mujer que se formó también en París durante un año, en 1900. Parece ser, pero os digo que la investigación sobre pintoras españolas todavía queda mucho por hacer, que fue una de las pocas, dicen que una de las pocas artistas españolas que estudió en París. Fue también ilustradora, ilustró mucho para una revista que había en ese momento, Feminal, se llama, una revista que se publicaba en Barcelona, que era una revista feminista de raíces católicas, y bueno, de la que ella formaba parte de ese círculo, porque también fue una mujer feminista, aunque un feminismo muy concreto, que se desarrolló mucho en la Barcelona de ese momento, sin olvidarse eso de las raíces religiosas, ¿no? La versión de Laura López Balza sobre la interesante Lluïsa Vidal. Este es un cuadro fantástico de Marie Laurencin, retrato de amigos, se llama, y no sé si lo veis claramente, pero mirar quiénes son los amigos. El que está a la izquierda es Pablo Picasso, con su perra, Frica, que era inseparable de él. El cuadro está hecho en 1909, es 9, ¿no? ¿Lo veis vosotros mejor desde ahí? No, 8, cuando todavía Picasso no había triunfado, y estos eran 4 amigos inseparables. Picasso, a su lado está la pintora Marie Laurencin, después está el que era el novio de Marie Laurencin, que fue, bueno, el gran poeta de la vanguardia francesa, Apollinaire, que tampoco había triunfado en 1908, y la que está a la derecha es Fernande Olivier, que os sonará porque era la novia de Picasso en este momento, ¿no? Marie Laurencin retrató a este grupo de 4 amigos de la vanguardia parisina inicial, de la bohemia, de esta gente extraordinaria que estaba luchando por transformar de una manera definitiva no solo el mundo de las artes plásticas, sino en este caso también el mundo incluso de la literatura y de la poesía en concreto. Esta es la versión que ha hecho Laura, de los 4 amigos y de la perra Frica. En realidad son 5 amigos. Los que tenemos perro sabemos que un perro es un amigo más. La segunda española de la que vamos a hablar, y ya estoy a punto de terminar, Ángeles Santos. No sé si la conocéis. Ángeles Santos tiene un cuadro extraordinario en el Reina Sofía que se llama El Mundo. Es El Mundo, ¿verdad? El Mundo. Que llama enormemente la atención. Una obra que parece surrealista, pero que por la fecha es, bueno, previa o por lo menos muy paralela al comienzo del surrealismo, hecha en Valladolid, no hecha en París,
y además hecha por una pintora que tenía 18 años en el momento de hacer ese cuadro extraordinario. Cuando hace este autorretrato tenía menos todavía, tenía 17. Ángeles Santos fue una pieza asombrosa del mundo del arte español, una pieza única, una mujer, pues eso, que se hace famosa, una mujer no, una chica que se hace famosa con 18 años desde el extrarradio provinciano de Valladolid, sin tener ninguna relación con el mundo artístico, ni siquiera con el de Madrid en un principio, mucho menos con el de París, y que sin embargo llega como artista a conclusiones por sí misma, a encontrar un lenguaje artístico propio que la une con los movimientos de vanguardia que se están desarrollando en ese momento en París y también en Madrid. Ángeles Santos es aclamada en ese momento por la generación del 27, por bueno, el grupo de gente de la vanguardia, literatura, artes plásticas que se estaban moviendo finales de los años 20, principios de los 30, fundamentalmente en Madrid, ya sabéis, en torno a la residencia de estudiantes. Había algunas mujeres interesantísimas, Josefina Alix lo sabe también por esa exposición que está preparando sobre las ilustradoras de esa época. Ahí estaban, por ejemplo, estudiando ya en la Escuela de Bellas Artes, Maruja Mayo, estaba Remedios Varo, se me han ido ahora los nombres de otras, pero bueno, hay 3 o 4 en ese momento que, bueno, que fueron artistas destacadas de la época, junto con Ángeles Santos. Como ocurre con la mayor parte de los creadores en cualquier campo del arte en España, en los años 30, Ángeles Santos sufre la catástrofe de la guerra civil y del franquismo, ¿no? Mientras otras mujeres destacadas del momento, pintoras como Maruja Mayo, Remedios Varo, se van al exilio y logran mantenerse como artistas de nivel, bueno, de alto nivel y cotizadas y interesantes fuera de España, Ángeles se queda en España y se hunde, desaparece como artista, como desaparecen otras mujeres escritoras que se quedan aquí y otras mujeres de otras profesiones muy diversas, condenadas por la dictadura franquista a regresar a casa, ya lo sabemos, a la obediencia, a la sumisión, la domesticidad, etc. Ella sigue pintando. Yo hablé hace poco con su hijo Julián Grau, murió hace muy poco, Ángeles Santos murió hace 2 o 3 años, por ahí, con 102 años, me parece que tenía, bueno, mayorcísima. Ella siguió siempre pintando, su marido también era artista, su marido sí se fue al exilio, se fue a Francia, ella se quedó aquí con su hijo, con Julián Grau Santos, que también es artista, y siguió pintando, pero siguió pintando de una manera que ya nada tenía que ver con la radicalidad de estos años de juventud, y desde luego, bueno, con una visibilidad infinitamente menor. Este autorretrato suyo está también en el Reina Sofía, aunque creo que no lo tienen expuesto, y yo he podido reproducirlo en el libro por cesión generosa de su hijo y heredero, de Julián Grau Santos, y del propio Reina Sofía, que ha sido también como el Thyssen, como el Prado, como el Museo Nacional d'Art de Cataluña, que me cedió también gratuitamente el autorretrato de Luisa Vidal. Todos ellos han sido también mecenas del libro. Y bueno, Tamara de Lempicka, sabéis que hay una exposición en este momento en el Palacio de Gaviria que podéis ver sobre esta pintora, bueno, muy decorativa, muy glamurosa, que iba de condesa y de aristócrata por la vida. Realmente lo era, ¿no? Millonaria de nacimiento, aunque lo pierde en todo
su familia con la revolución hoy francesa soviética del 17. Ella vivía en ese momento en San Petersburgo con su marido. Huyen, son de los que consiguen huir, consiguen llegar a Francia arruinados, rusos blancos, no tienen un duro, venden las últimas joyas con las que pueden escaparse de París. Y Tamara, que había tenido una educación que no se llamaba Tamara, se llamaba María Gorska, pero bueno, una educación súper cosmopolita, le había gustado mucho el arte, había visitado muchos museos y tenía un cierto talento. Y dice, pues yo me voy a dedicar a esto de la pintura, ¿no? Da 4 clases en París y, aprovecha ciertas técnicas de las vanguardias y ve que está de moda lo que ahora llamamos, o luego se llamó, el Art Déco, por una gran exposición de artes decorativas que hubo en París en 1920, y se pone a hacer estos cuadros tan famosos, retratos de gente muy glamurosa, de estrellas de Hollywood, de baronesas, condes, la gente está de París, este París de entreguerras, ¿no? De la vida del lujo y mucha droga, mucha cocaína. Ella parece que también formaba parte de todo eso y nunca lo ocultó. Y se autorretrata en un momento determinado, hace este autorretrato como una portada para una revista femenina que le piden un autorretrato suyo, y hace este autorretrato que, ha pasado y ha quedado como una especie de icono de los años 20, del Art Déco, etc. Y ya vamos a ver, esta es la interpretación. Y el último cuadro, que es el de Frida Kahlo. Hubo muchas más pintoras además de Frida Kahlo, habéis podido ver, pero hay muchísimas más, y seguramente muchas, como decía Josefina, que nos faltan todavía por redescubrir o por redimensionar al menos. Pero Frida obviamente tenía que estar, y hemos seleccionado pues este autorretrato con uno de los cuadros que ya, los autorretratos que ya hace con un mono araña, los monos arañas que viven en Centroamérica y que vivían en el jardín de su casa en Coyoacán, de la Casa Azul. Parece que son los más parecidos al ser humano, dicen, y parece que ella en algún momento explicó que para ella simbolizaban los hijos que no había podido tener por sus numerosísimos problemas de salud. Tuvo 2 abortos, que se sepa por lo menos, y parece que esto la hacía sufrir, y se autorretrató con estos monos, ¿no? Con alguno de estos ejemplares de monos que formaban parte de su propia casa. Con esto termino. Os doy las gracias a todos. No sé si alguien quiere comentar algo, hacer una pregunta, añadir alguna cosa. Y espero que este tipo de libros, no solo el mío, muchos más, ¿no?, sirvan, como decía al principio, un poco para definitivamente transformar el relato que hemos recibido, ¿no?, de la historia, y en concreto, que es un libro para las niñas y para los niños, pues lo que quiere es precisamente que los niños sepan. Solo menos de un 15% de los nombres que aparecen mencionados en los libros de texto que estudian nuestros niños son de mujeres, una cifra que a todas luces es no solo injusta, sino que además falta la verdad, y este libro pues pretende ser una aportación para que empiecen a tener referentes femeninos de los que carecen, y para que además la historia que todavía nuestros niños estudian sea un poco más verdadera de lo que normalmente hemos solido estudiar y todavía siguen estudiando. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, nos has dado una lección magistral. Bueno, nada, sobre datos muy por encima, pero... No, pero que bueno, va, que va. hay tanto que hablar de cada una de ellas, ¿no? Y del papel que jugaron. Yo quería en primer lugar resaltar que me imagino el trabajo que has tenido que tener para investigar a muchísimas de estas mujeres. Es decir, el trabajo de investigación sobre las mujeres es de detectives y de arqueólogos. Sí, lo es, lo es. Me imagino que te has vuelto loca con... Bueno, yo llevo toda la vida en esto, ¿no? Yo acabé la carrera en el año 81, una historia del arte, evidentemente, androcéntrica, centrada en un 99% en nombres masculinos, de una manera inevitable, todavía sigue siendo así, ni os cuento en el 81. Y siempre me quedé con esta duda, ¿no? De ¿por qué no hay más pintoras? ¿Por qué no hay más escultoras? ¿Por qué no hay más creadoras en el mundo artístico, ¿no? Bueno, la respuesta fácil era porque no las dejaron. Pero en ese momento, tú lo sabes, Josefina, empezaban a publicarse en Estados Unidos y en Francia los primeros resultados de las investigaciones de género. Germaine Greene con The Obstacle Race, en finales de los años 70. Bueno, era justo el momento que se empezaban a publicar los primeros libros de investigación profunda, ¿no? Sobre las artistas olvidadas. Y yo empecé a comprar libros desde entonces y a seguir pistas y a comprar más y a buscar más cosas. Y debo reconocer que Internet en ese sentido ha sido una maravilla, porque te permite acceder a los catálogos de todos los museos, te permite tirar de hilos inesperados, ¿no? Pues fíjate, dicen que en tal museo de no sé dónde, en tal colección privada puede que haya tal, y entonces empiezas a rebuscar. Es un trabajo de muchísimos años, yo soy una divulgadora, yo no hago investigación de primera mano, yo divulgo. Bueno, sí hago investigación de primera mano, pero quiero decir, rebuscando a través de Internet, de redes, de tal, no en los archivos ni en los museos, ¿no? Porque el tiempo y mi vida no me lo permiten. Me gustaría, pero bueno, no he tenido tiempo para ello. Pero yo lo que hago más que nada es ir atando cabos, recomponiendo cosas que están por ahí perdidas, por aquí, por allí, por el otro lado, y luego intentar hacer esta tarea de divulgación que me parece importante, ¿no? Fundamental, fundamental. Luego hay otra cosa que supongo que habrás visto también. No solo que se hayan apropiado de sus firmas en los museos, lo que has comentado con Frans Hals, etcétera, etcétera, sino aquellas mujeres e incluso, y escritoras, que ellas hacían el trabajo y firmaban sus maridos. Claro. Esa es otra deriva. Pero eso nunca lo sabremos, probablemente. O a lo mejor sí. Bueno, ojalá. Ojalá lo sepa. Hombre, a ver, lo que sí es evidente, y eso sí lo sabemos, Josefina, es que en los talleres, claro, pues eso, hasta el siglo XIX, todos esos cambios que antes mencioné, que incluyen sobre todo el cambio fundamental, que es el nuevo concepto del artista, la mentalidad del romanticismo. El artista es un genio y es un individuo aislado que trabaja solo en su estudio, que ya no es un taller, ya tiene otras connotaciones intelectuales, ¿no? Hasta ese momento el trabajo eran los talleres. Los talleres eran negocios familiares, eran negocios artesanales. La concepción del artista, el artista era un artesano. Por eso estaba estructurado dentro del gremio, igual que los zapateros, o igual que los carreteros, o igual que los herreros, ¿no? En fin, con otro nivel, en el caso de los grandes artistas, que se hacían respetar, obviamente, por los mecenas, ¿no? Pero no dejaban de ser artesanos. Entonces, un taller como negocio familiar era un espacio en el que trabajaban muchas personas y desde luego trabajaban las niñas y las mujeres, y eso sí lo sabemos, y cada vez aparecen más nombres de hijas de maestros, tanto en la pintura como en la escultura, que estaban presentes en los talleres y que servían de ayudantes
primero al padre y luego casi siempre al marido, porque solían casarse con un discípulo del padre. La mujer de Velázquez, Juana Pacheco. Juana Pacheco es la hija del maestro de Velázquez, de Francisco Pacheco. No hay pruebas fehacientes, pero sí hay datos que apuntan a que Juana Pacheco, como muchas otras hijas, fue ayudante de su padre y pudo haberlo sido también luego de su marido, ¿no? Y bueno, hay otros muchos. Esto ya lo sabemos y cada vez se descubren más nombres. Aún así, la gran masa de ayudantes siempre va a ser anónima. Siempre va a ser anónima. Y luego, claro, obra firmada por el padre o por el marido y hecha por ellas. Yo creo que tiene que haber del mismo modo que hasta hace relativamente poco. Gregorio Martínez Sierra era él y resulta que no era él, era su mujer María Lejárraga. Sí. Yo creo que hay casos también bastantes, creo que hay. Sí, ya, no se puede asegurar. Pero, seguramente, lo que pasa es que bueno, ya sabes luego que también el tema de las atribuciones de la obra plástica en los museos, bueno, en los museos, en las colecciones, ¿no? Y para subastas, etcétera, es complicadísimo. Sí, hay algún caso sangrante, por ejemplo, José Renau, que era un grandísimo artista, un tío fantástico, admirado por todo el mundo. Yo no me voy a meter con José Renau en absoluto porque lo he admirado toda la vida. Claro, claro. Pero su mujer, Manuela Ballester, era una artista fabulosa, maravillosa, siempre sometida a la umbría de José Renau, y una serie de frescos que se hicieron en México en un hotel que aparecen firmados por Renau, los hizo todos Manuela Ballester. Claro. Y bueno, hay casos más hay. Alfonso Ponce de León, que tiene ese maravilloso cuadro en el Reina Sofía que se llama Accidente, prácticamente surrealista, de los más maravillosos cuadros que hay en el Reina. Y luego ves otros cuadros de Alfonso Ponce de León y que no tiene nada que ver. Claro. ¿Esto qué es? Y Alfonso Ponce de León tenía una mujer artista maravillosa llamada Margarita Manso, con una fuerza bestial que yo estoy segura de que el accidente de Ponce de León es de Margarita Manso. Claro. Manso. Sí, no, sí. Seguro que hay. Sí, seguro. Es más fácil, yo creo, de conseguir quizá reconstruir todo eso en el siglo XX. Y claro, cuanto más atrás te vas en el tiempo, mucho más difícil va a ser reconstruirlo. Y de hecho, bueno, pues eso, hay muchas dudas. Por ejemplo, mira, una de las primeras pintoras en España cuyos nombres conocemos, Margarita y Dorotea Joanes Masip, siglo XVI, hijas de Juan de Juanes, del gran Juan de Juanes, ¿no? Un gran maestro en Valencia. Es el hijo de Juan de Juanes el que hereda la titularidad del taller cuando muere el padre. Hay muchas dudas. Algunas de las obras consideradas de Juan de Juanes o del hijo de Juan de Juanes, pues probablemente sean de Margarita y Dorotea, o Margarita o Dorotea, pero como no están firmadas, o están firmadas o por el padre o por el hermano, pues aunque, bueno, hay pinceladas en contemporáneos, en testimonios de contemporáneos que las mencionan, que apuntan a qué tal, pero claro, no hay pruebas definitivas, ¿no? Entonces, bueno, seguramente hay muchos casos así y va a ser difícil. Quizá, ya te digo, más fácil en 20, sí. Quizá también en 19, pero de ahí para atrás yo creo. Ahora, las que hemos visto, es que todas fueron muy poderosas, todas fueron cabezas de taller, todas fueron jefas de filas, es decir, no fueron sombras de varones, todas ellas y muchas más triunfaron con su propio nombre, con su propia firma, con su propia obra, y eso es lo que nos ha ocultado luego la historiografía. Exacto. Es como que estas mujeres que tan famosas fueron, tan importantes fueron, no existieron. Y luego nadie los estudia. Bueno, el caso de Ángeles Santos que has mencionado, que es una... Tú sabes mucho más, ¿eh? Como... Fue una artista absolutamente maravillosa. Hay varios cuadros de ella en el Reina Sofía que son entre surrealismo y realismo mágico.
Pero con el cuadro Un Mundo la encerraron sus padres durante una temporada como si estuviera loca. Además, sí, sí. O sea, que es una cosa... Es cierto, sí. Es una cosa tremenda, ¿no? Sí. Y estuvo siempre absolutamente sojuzgada y tal por la familia. Le costó muchísimo trabajo, pero era maravillosa. Y luego la posguerra con Ángeles Santos y con tantísimas otras hizo verdaderos estragos. Rosario de Velasco, sí. Otra pintora maravillosa. En la posguerra se convierte en una cosa lánguida de bodegones, claro, de paisajitos insoportables. Le pasa lo mismo a Ángeles Santos, también se pone a hacer paisajes después de haber hecho esa pintura tan sorprendente, ¿no? En los años 20 y 30, luego se pone a hacer paisajes para no llamar la atención, porque no les dejaban llamar la atención. Claro. Muy bien, yo no sé si el público quiere hacer preguntas. Hola, buenas tardes. Hola. A propósito de lo que ha dicho usted, que Ángeles, eso no lo ha mencionado, cuadros que están en los museos y que no están en los museos, el de Ángeles Santos sí está, afortunadamente, y hay algunos más en Reina Sofía, sí, también sí. Están en el Prado, los de Sofonisba, pero hay muchos cuadros de mujeres que están en los almacenes de los museos, que no están expuestos. Sí. Yo tengo un amigo valenciano que hizo su tesis visitando todos los museos de España, buscando obras de arte de mujeres, tanto cuadros como esculturas. Qué bueno. Y a mí me gustaría que lo conocieras, Ángeles. Y además hoy debía de haber estado aquí. Me interesa mucho, sí, luego intercambiamos. Sí. Además también está trabajando bastante en temas de ilustradoras de Valencia. Es allí una especie de autoridad en el tema. Bueno, pues él se recorrió yo creo que hace 15 años o así, se recorrió todos los museos, o casi todos los museos de España, y encontró muchos cuadros de mujeres, pero solamente estaban expuestos unos 62. Todos los demás estaban guardados. Usted, supongo, Josefina, que lo sabrá porque está más metida en este mundo. Pero hay muchos cuadros que sí están y están firmados y son de mujeres, pero no están a la vista. Hace bastantes años, cuando Enrique Tierno Galván era alcalde de Madrid, se hizo en el Centro Cultural de la Villa una exposición sobre mujeres, que yo creo que es la primera que se debe hacer de ese calibre. Hay un catálogo maravilloso por ahí, no sé si lo conocerás. Pero esas obras no sé de dónde procedían. Muchas supongo que estaban guardadas o eran de particulares, claro. ¿Tenéis constancia de esos cuadros que están ocultos? Yo la verdad es que no tengo ni idea. O sea, me imagino, pero sí, no lo sé. Hay cosas. A ver, mira, yo por ejemplo, algún caso, algún museo importante, no voy a decirlo, da igual, ¿qué más da? Que sé que tienen obra de pintoras guardada. Guardada, quiero decir, en los almacenes, ¿no? Yo he visto cosas, hay que reconocer que son bastante mediocres. La mayor parte de lo que yo he visto. Sobre todo, guarda mucha pintura del 19. El 19 hasta llegar a las décadas finales, es que precisamente porque alejó a las mujeres de la formación, y las convirtió, bueno, el 19 es el que se inventa el mito del ángel del hogar, ¿no? Entonces es un siglo en el que las pintoras fueron bastante débiles, porque no, entre otras cosas, es que no les permitían formarse, ¿no? Y se nota, o sea, hay una diferencia entre la potencia de las del 18, de estas del momento final del antiguo régimen, ¿no? Y las de las primeras décadas del 19, que realmente dices, pobrecitas, y es que no las dejaron, ¿no? Entonces, sí hay guardados, almacenados cuadros mediocres. Ahora, yo también he discutido con algún director de museo y con algún conservador un poco esta cosa de que, vamos a ver, no todos los cuadros de hombres que tienes expuestos son excelsos. También tienes expuesto mucho cuadro de hombre mediocre, pero que es interesante porque refleja una época histórica determinada, refleja una corriente estilística, refleja lo que sea, ¿no? Y por razones
a veces artísticas, a veces historiográficas, aunque sea mediocre, se considera interesante exhibir esos cuadros. Cuando los cuadros son de mujeres, como nos pasan tantas otras cosas, se les exige que sean excelsos. Solo si son excelsos los cuelgan en las salas de exposición. Esto hay que reconocer que es así. Entonces, a veces son mediocres, pero también hay cuadros de hombres mediocres colgados. Bueno, yo creo que poco a poco se va andando el camino. Mira, el Prado organizó hace 2 años la primera exposición sobre una mujer que hizo el Prado, sobre Clara Peters. El cuadro tiene 3 cuadros de Clara Peters, una pintora holandesa de bodegones del siglo XVII, maravillosa. La exposición fue un exitazo, inesperado, esto a mí me lo han confesado desde el propio Prado, que no contaban con este interés, ¿no? Esta necesidad que tenemos nosotras y muchos compañeros de viaje de reconstruir lo que yo llamo la genealogía cultural femenina. Necesitamos dotarnos de un árbol genealógico, no procedemos de la nada, ¿no? Y 4 meses antes de la inauguración de la exposición, de las 3 obras que tiene el Prado de Clara Peters, solo tenían expuesta una. Las otras 2 estaban en el almacén y además la tenían, que parece una caricatura, pero es así, que bueno, yo lo dije incluso públicamente allí dando una conferencia en el Prado, precisamente el Día de la Mujer, el 8 de marzo de aquel año. La tenían en una sala de bodegones del 17, un bodegón gigante de un señor colgado, y encima, donde no alcanzaba la vista, estaba Clara Peters. O sea, parecía una caricatura del estereotipo, pero era la verdad. El único cuadro colgado suyo estaba allá arriba donde no se podía ver. Y estaban montando la exposición que se inauguraba 4 meses después. Eso ya se ha corregido, ¿no? O sea, bueno, es un trabajo que se va haciendo poco a poco, ¿no? Estamos muchas y muchos compañeros también de camino en claro, ello. es que ese es uno de los temas, que es que hay muchas pintoras mediocres, sí, claro, pero es que hay muchísimos pintores hombres mediocres. Es que la mayoría de los artistas son mediocres. Claro, o sea, genios excelsos hay muy pocos, genios hay muy pocos. Y luego, como bien dijo Germaine Greer, desde que se empezó un poco en los años 70 todo esto, ¿no? Es decir, ¿cómo llegas a ser un genio si las condiciones no te lo facilitan? El genio, sí, vale, puede tener un talento natural, pero el ámbito en el que vives también te lo tiene que facilitar. Si todo está en tu contra, si desde pequeña te dicen lo que tú haces no vale nada, tú dedícate a parir hijos, tú no hagas esto, que esto no es cosa de chicas. Quiero decir, todo eso, por supuesto, contribuye a milanar a cualquiera, ¿no? Entonces, aunque haya habido mujeres genios de manera natural, pues probablemente a muchas de ellas las enmudecieron a base de poner en duda su papel, ¿no? Y luego, claro, es que el mundo del arte, vamos a ver, la inmensa mayoría es mediocre. Entonces sí, hay muchas pintoras mediocres y muchos pintores mediocres también. También. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Te doy las gracias por este libro. Soy maestra de teatro. Trabajo con niños. Qué bonito. Sí, trabajo con niños y bueno, curiosamente en el taller de teatro este trimestre estábamos trabajando sobre mujeres pintoras y mujeres compositoras. Otro territorio más complicado todavía. Cuando hicimos la pregunta de que a cuántas pintoras conocían, son niños de 5º de primaria, solo conocían a Frida. Frida, es así. Bueno, han estado haciendo un trabajo de investigación que ellos han convertido en un pequeño documental. Qué bien. Y bueno, han empezado a conocer a todas estas mujeres que además tú muestras. Te doy las gracias porque es fundamental que en las escuelas se empiece a hablar de las mujeres creadoras, porque si las niñas no tenemos referente, difícilmente podemos creernos que somos capaces de hacer todo lo que queramos y más.
Yo Eso mañana es. les voy a enseñar este libro. Ay, perdón, me pongo un poco nerviosa. Les voy a enseñar este libro, estoy segura que lo van a disfrutar mucho y te doy las gracias, muchas gracias. Si no trabajamos con ellos, si no trabajamos con los niños y con las niñas, difícilmente vamos a cambiar el mundo. Muchas gracias, Ángeles, muchas gracias a tu ilustradora y muchas gracias a ti, José. No, gracias, Ángel. Yo Gracias, pienso de lo verdad. mismo, La idea. pienso lo mismo, pienso exactamente lo mismo. Creo que es fundamental que tengan estos referentes. A mí me sorprende muchísimo lo de los libros de texto en España. Este dato de, es que he dicho menos del 15%, pero creo que es mucho menos, o sea que es un 12 o algo así. Ha salido en un estudio que ha hecho una doctoranda, hace unos meses, ¿no? Que se ha dedicado a analizar los índices de nombres de los libros de texto de nuestros niños, ¿no? Y te preguntas, ¿pero cómo es posible que sigamos así en 2018? Sin referentes de artistas, escritoras. El programa de historia de la literatura del Ministerio, luego ya sabéis que después por comunidades cambia y después también cada centro tiene autonomía, ¿no? Pero el programa definido de mínimos, ¿no? Definido por el Ministerio de Historia de la Literatura Española, solo hay 2 escritoras, a las que adoro, por cierto, Rosalía de Castro y doña Emilia Pardo Bazán. Es que se han cargado hasta a Teresa de Jesús, que ya es el colmo. Es que es el colmo. Dice, pero ¿cómo se puede estudiar la historia de la literatura española sin hablar de Santa Teresa? No se, bueno, de Sor Juana Inés de la Cruz, pero quedémonos en Santa Teresa. Ya Sor Juana es como para matrícula de honor. ¿Cómo es posible? Es que se han cargado hasta Santa Teresa. O sea que es muy grave, es muy preocupante. Y yo es lo que he querido hacer con este libro. De todas formas te digo una cosa, y me da mucha pena decirlo, pero soy poco optimista. Porque he visto en lo que hemos movido a través de las redes para hacer el crowdfunding, etcétera. Sinceramente yo esperaba una reacción de, eso que se llama la comunidad educativa, más entusiasta. Y no la ha habido. No. He visto muy poco interés. A lo mejor ahora, si ven el libro publicado, cambian las cosas, pero he visto muy poco interés. Y me da pena, porque sí, creo lo mismo que tú, que es fundamental decirles a las niñas, tenemos referentes, y decirles a los niños, también hubo mujeres haciendo cosas muy valiosas en el pasado. Es que este discurso de la mujer no hizo nada hasta mediados del siglo XX a mí me indigna. No, es que es me indigna. Vamos. Es que esto que dices de que solo están Rosalía de Castro y Pardo Bazán, es que son las mismas que estaban cuando yo era pequeña, hace medio siglo ya. Y además más de medio estaba siglo. Santa Teresa. Y además estaba Santa Teresa. Y probablemente es que Sor Juana. Es una regresión tan terrible. Ahí está una regresión. Que bueno, que Sí, sí, sí. antes. Ninguna quiero decir, ni Carmen Martín Gaite, ni Ana María Matute, ni siquiera estas, ¿no? Las grandes de las mayores, que ya no están, además, ¿no? O sea, por supuesto está Delibes, por supuesto está Cela, por supuesto, pero ni Ana María Matute, ni Carmen Martín Gaite, ni Josefina Aldecoa, ni Carmen Laforet, Gloria Fuertes la deben de leer, pero más bien los pequeños. Es que es tremendo. O sea, y no sé cómo es posible que esto pase. Y las creadoras de la generación del 27. Las del 27 que ahora se están recuperando cada vez más, ¿no? Ernestina de Champurcín, Concha Méndez, Elena Fortún. Pues, ¿cómo es posible que esto ocurra y que no le preocupe a nadie? Parece ser. Es muy triste. ¿Cómo vamos a educar en igualdad? No, pero es que ya no es solo educar en igualdad, es educar. Educar, primero, decirles la verdad. Claro. Es que la poesía de Concha Méndez es tan buena como la de Alto Laguirre, Claro, que era su marido, claro. y tan buena como la de Cernuda. Entonces, ¿por qué hay que privar a la gente de la poesía de Concha Méndez, por ejemplo, ¿no? Es que es una privación para las generaciones jóvenes, ¿no? Yo bueno, no sé esto si es quería hacer machaque continuo. Quería hacer
Al hilo de todo lo que estamos, primero darte las gracias, he participado. A vosotros. Un honor haber podido participar en estos 3 libros maravillosos. Muchas gracias. Una mecenas ya de las históricas. Muchísimas gracias. Bien, yo pertenezco a un grupo feminista que nos llamamos Cuarto Propio en Wikipedia. Uno de los objetivos del grupo es un poco reducir la brecha de género que tiene una de las enciclopedias hoy por hoy en Internet más buscadas. Entonces, curiosamente, creo que se ha subido un poco, pero solamente el 20% somos editoras, el resto son hombres, y de lo que se habla el 15% son mujeres y el resto son hombres. El 15%, Sí, muchas de las mujeres que aparecen, aunque sean excelsas ellas, aparecen como la mujer de, o la madre de, o el hijo de. Y entonces, claro, lo que plantea es que hoy unos chavales de instituto, de primaria, que entran a buscar algo y entran a lo primero que se ven es en la enciclopedia, en la Wikipedia, que es comodísima, y no entra nadie. O sea, no hay apenas mujeres. Claro. Entonces, bueno, algunas de las diferentes propuestas, yo he observado cómo a lo mejor en un premio, vamos a poner un premio de pintura o un concurso, ver los finalistas, tienes la curiosidad de entrar en Wikipedia, y los hombres suelen tener página abierta, ya tienen un artículo, y las mujeres no, o muy pocas de las mujeres. Estamos hablando ya del acércate el estamos hablando ya del mismo nivel. Sí, fíjate. O sea, son finalistas en un premio, y los hombres suelen estar, las mujeres Porque no. A lo mejor a ellos les ha abierto la página a su mujer. Sí, seguramente. Bueno, ¿sí o entonces, no? ahí estamos algunas cuantas que investigamos. Entonces, yo no hace mucho subí la página de María Francisca Clar Margarit. Bueno, esta señora era, claro, la pilló toda la dictadura. Entonces, a partir de entonces, queda totalmente silenciada, no vuelve a escribir, no se le permite nada, y lo que en ese pequeño tiempo en el que yo llevo trabajando en esto, lo que he observado es que las mujeres, lo mismo las pintoras que las escritoras que se quedaron aquí, fueron las verdaderamente silenciadas, de las que nunca más se supo. Ni de esta señora que fue directora de teatro en un momento que había 4, o sea, no solamente escribía, sino que dirigía y producía. O Violeta, Consuelo Álvarez Pul, Violeta, pues lo mismo. Entonces, quiero decir que la brecha de género tenemos que solventarla, pero es que no podemos bajar la guardia. No. Porque encima, además, en el caso de Wikipedia, como es una enciclopedia colaborativa, en cuanto nos detectan a las feministas, ya están ahí o pidiéndonos referencias o diciendo que quitamos algo porque no se considera de relevancia suficiente como para estar en ¿De verdad? ¿Me lo estás diciendo de verdad? Te lo estoy diciendo totalmente en serio. O sea, llevo pues 4 años en este tema, y ya desde jubilada pues un poco más dedicada. Y hay que estar, pero hay que estar sin bajar la guardia. Sí. O sea, tu trabajo es maravilloso. Y el de las niñas, bueno, ya. Yo estoy muy orgullosa, pero a ver, muy orgullosa también de mi trabajo. No me voy a poner aquí en plan falsamente modesta y humilde, no. He currado muchísimo y creo que lo he hecho bien. Pero es que se lo merecen. Entonces hay que hacerlo. Por cierto, dejadme, porque he hablado mucho de Laura López Balza, dejadme hablar de otra Laura que también ha participado en el libro, que es la diseñadora, maquetadora, que se llama Laura Estrada, que también ha hecho un trabajo delicioso. A mí esta portada me parece una gozada, y nos hemos atrevido, si habéis visto el libro, ¿no? Yo es que lo acabo de ver, no creáis, lo estoy viendo desde hace 1 hora o 2 horas por primera vez. Pero nos hemos atrevido a meter estos colores así muy fuertes y tal. Creo que ha hecho la diseñadora Laura Estrada un trabajo precioso. Así que muchas gracias también a Laura. Ya. Y bueno, a quienes queráis, me dicen que vamos despidiendo ya. Muchísimas gracias, ha sido un gustazo. Tenemos que seguir en la brecha. Gracias. Y si alguien quiere que le firme el libro, encantada. Si hay algún mecenas
Es que no sé si han quedado libros ahí. Bueno, venir a verme, ya vemos a ver si os lleváis ya el libro, esperáis a que os lo mandemos la próxima semana, a ver cómo hacemos. Perfecto. Gracias.